En el día 34 de esta serie 50 días con Dios, estamos alegres de compartir un programa más contigo, pues ya eres parte de nuestra familia. Al igual que tú, hemos sido bendecidos con cada programación. Por lo tanto, aunque estemos distantes y no nos conozcamos personalmente, estamos orando por ti. Y estamos seguros que pronto, muy pronto, nos encontraremos con nuestro Salvador. Desde que el pecado se introdujo en el mundo, la relación entre Dios y el hombre quedó separada por un terrible abismo. Y aunque hace 2000 años el problema fue arreglado con el sacrificio de Cristo, todavía hay personas que viven en enemistad con Dios. ¿Es posible tener paz y armonía con Dios? Descúbralo en el siguiente tema. ¿Qué tal, amigos? De nuevo es para mí un gusto poderles saludar. Es un privilegio poder también participar en este proyecto 50 días con Dios. Y hoy, con el privilegio de compartir con ustedes el tema paz y armonía con Dios. Es muy interesante que cada ser humano, especialmente aquel que anhela desde su corazón estar en paz. Qué lindo si logra, si alcanza mantener comunión con el Creador. Y en el libro de Job, me gustaría que iniciemos en el libro de Job, en su capítulo 22 y versículo 21, que dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Qué lindas palabras estas que encontramos en el libro de Job, capítulo 22 y versículo 21. No hay cosa más linda que estar en paz con Dios y con el prójimo, por supuesto. Porque, en cambio, qué triste es tener en la conciencia, tener en el corazón, tener en el espíritu turbación. Tener aquel dolor, tener aquel malestar que no lo puede solucionar ni el dinero, ni la música, ni nada en este mundo lo puede solucionar. Qué lindo, en cambio, cuando mantenemos con Dios una estrecha comunión y armonía y paz con Él, por supuesto. Esta paz, lamentablemente, se alejó de la humanidad cuando el ser humano incurrió en desobediencia a Dios. En el libro de Isaías, en su capítulo 24, versículo 4 nos dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el pacto sempiterno. Pero dice el pasaje: la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa vino una ola de males sobre la humanidad por haber desobedecido a Dios. En el libro de Isaías, en su capítulo 59 y versículo 2, se describe en este pasaje lo que sucedió cuando nuestros primeros padres pecaron. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto quiere decir que cuando nuestros primeros padres se mantenían en armonía con Dios, cuando se relacionaban perfectamente con Dios en su estado de santidad y de perfección, podían ver y podían oír a Dios. Pero una vez que pecaron, el cable de comunicación, ese plan de comunicación entre Dios y el ser humano se interrumpió por causa del pecado. Y la Escritura viene a decirnos que por esta causa el ser humano ni escucha a Dios ni ve a Dios, porque hubo un divorcio, hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero el Señor, el Creador, diseñó para nuestra restauración
el maravilloso plan de redención. Y entra entonces en acción a través de la promesa que encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 15, la bendita obra de Cristo en la tierra. Y continúa en el cielo haciendo esta obra. Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nos está hablando en Isaías 59:2 que debido a ese rompimiento, debido a esa ruptura de comunicación entre Dios y sus criaturas, el pecado se interpuso, el mal se interpuso. Pero Dios en su gracia viene y envía a Cristo, el Padre Celestial, envía a Jesús para ser entonces nuestro mediador, nuestro sustituto, nuestro garante. Cristo vino a ejecutar el maravilloso plan de redención para nosotros. Es por eso que Dios nos reclama 2 veces para Él. Nos reclama porque somos sus criaturas, pero también nos reclama porque somos sus redimidos. Es decir, que somos 2 veces de Dios, por creación y por redención. Esto nos lleva a pensar acerca de lo que sucedió con la ley de Dios. Isaías describe que por causa de la transgresión hubo un rompimiento entre Dios y sus criaturas, que por causa de la transgresión entró el pecado y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero ¿qué papel iba a venir a cumplir el Hijo de Dios? De hecho, Él vino a someterse a la ley de Dios, a la ley de su Padre, a la ley que Él mismo en el Sinaí estaba ordenando y se la entregó a Moisés. En el libro de Mateo, en su capítulo 5 y versículo 17, encontramos el versículo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, es decir, a ponerla en su lugar, a darle su verdadero sentido a la ley de Dios. Y Jesús mismo en el libro de Juan, en su capítulo 15 y versículo 10, dijo: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, lo está diciendo aquí Jesús. Él no vino a transgredir la ley de Dios, como mucha gente asegura. Desde los púlpitos escuchamos de que Jesús vino a quebrantar la ley de Dios, o vino a sustituir, o vino a abolir la ley de Dios, o vino a cambiar la ley de Dios. Él mismo lo está diciendo aquí, que Él no vino a abrogar. Y también nos dice que Él vino a obedecer. Así como yo, dijo Él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es interesante lo que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 5 y versículos 7 al 9, que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Jesús en su humanidad, dice la Escritura, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Cristo tomó la naturaleza humana, caída, debilitada de los seres humanos, pero sin pecado. Y en esa condición, en esa humana condición, nos enseñó que es posible guardar la ley de Dios. La Escritura nos dice en el libro de los Salmos, en este párrafo aparece el libro de los Salmos, pero también está el libro de Isaías 42:21, Salmo 48. Veamos lo que dice. Si hubiese sido o si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla,
entonces Cristo no habría tenido que morir por salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Y con respecto a sí mismo declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso fue lo que dijo Jesús. Así que, lejos de venir a quitar, a abolir, a cambiar, a sustituir, Él vino y dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y la profecía de Isaías dice que el Hijo de Dios vino para engrandecer, para magnificar la ley y engrandecerla. Aquí nos dice, para hacerla honorable. Continúa la pluma inspirada diciéndonos: la vida y muerte de Cristo en favor del hombre pecador fueron con el propósito de restaurar al pecador en favor de Dios. Al impartirle la justicia que pudiera satisfacer las demandas de la ley y encontrar aceptación para con el Padre. ¿Para qué? ¿A qué vino Jesús? Tanto en su vida como en su muerte, vino para favorecer a la humanidad, para ponernos en estrecha relación con el Padre, a reconciliarnos con Dios, a pagar la culpa que nosotros teníamos con relación a la ley de Dios, porque la ley de Dios señala al transgresor y exige la vida del transgresor. Pero Jesús vino como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados a pagar el precio. Y Él, por su gracia y por su misericordia, entregó su vida y murió en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Y no termina allí, porque frente al propiciatorio en el cielo, en el lugar santísimo, Él dice: mi sangre, mi sangre, mi sangre, por ellos, por la humanidad, por la sangre de Jesucristo, somos reconciliados con Dios. Y mediante Jesús la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse ni una jota ni una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. 2 Corintios 5:19. Es muy importante destacar la bendita obra que Jesús vino a realizar en nuestro favor. Y en el Salmo 85:10 hay una palabra muy interesante que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¡Qué encuentro maravilloso ocurrió! Quiere decir que la misericordia y la verdad estaban separadas. La justicia y la paz también. Pero llegó el momento en ese encuentro maravilloso. Se dio ese encuentro maravilloso entre la misericordia y la verdad, entre la justicia y la paz. Y el párrafo nos sigue diciendo: pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. En el deseado de todas las gentes encontramos este párrafo importante que dice: por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, porque el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Siempre Satanás ha odiado la ley de Dios y siempre ha dicho que la ley de Dios no se puede obedecer. Y desde el cielo Él se rebeló para acusar a Dios de tirano, para acusar a Dios que es rígido, por
por dar o prescribir leyes difíciles de cumplir. Y esa era la mentalidad y ha sido la mentalidad de muchos seres humanos, que la ley de Dios es imposible cumplirla. Y hay quienes, los que enseñan que Jesús vino a este mundo en forma de Dios, dicen, el único que cumplió la ley de Dios fue Cristo, porque vino en forma de Dios. Pero es una aberración, es un grave error argumentar de esa manera, porque Cristo tomó la naturaleza humana y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente para nosotros, para que por su muerte pudiésemos alcanzar la vida. En el libro de los Salmos, en su capítulo 119 y versículo 65 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esa misma ley por la cual Cristo vino a morir es la ley de Dios. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios, la norma de justicia, la norma del carácter divino. Y Cristo nos dice que hay mucha paz para los que guardan los mandamientos de Dios. El libro de Isaías dice así, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La paz verdadera se encuentra en Cristo. Y al estar con Cristo, Él nos dice que debemos obedecer. Es importante que cuando Jesús declaró perdonados a muchos en su tiempo, les dijo, vete y no peques más. Eso quiere decir, has sido perdonado, pero obedece. La Escritura nos habla en el libro de Romanos, en su capítulo 3 y versículo 31, que la fe no viene a sustituir la ley. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Antes confirmamos la ley. Este interesante tema o subtema de nuestra presentación de hoy nos dice la ley de Dios, 10 menos 1 igual a 0. Esto es en la matemática de Dios. Necesitamos fidelidad a todos los mandamientos de Dios. Lealtad. ¿Por qué? Porque así como Dios lo dio todo por nosotros, debemos también nosotros dar todo por la causa de Dios, por la causa de Él. Y en el libro de Santiago, en su capítulo 2, versículos 10 al 13, encontramos estas declaraciones del apóstol Santiago que dicen, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, como dice Santiago aquí, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dios es justo en sus cosas. Debemos ser justos también con Él. Sus mandamientos no son sugerencias, son mandamientos. Y no podemos negociar los mandamientos de Dios. Aquí el Señor nos pide que observemos sus 10 mandamientos. Y debemos hacerlo con el favor de Dios. Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queridos amigos, nuestro bienestar, la paz y la armonía con Dios depende de nuestra entera y estrecha relación con el Creador y Redentor nuestro. Y por supuesto, hay una norma de justicia establecida por el Creador. Quiera Dios
que cada uno experimente en lo más profundo de su corazón el deseo de estar en paz con Dios, estar en armonía con Él. No hay cosa más linda que estar en paz con Dios y con nuestros prójimos. Y que dicho sea de paso, la ley de Dios se divide en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos reflejan nuestro amor a Dios y los siguientes 6, nuestro amor al prójimo. Que Dios nos bendiga, es nuestro deseo y oración. Amén. Vamos a elevar una oración al trono de la gracia para darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de presentar el mensaje de tu palabra. Que la misma sea de bendición para todos aquellos que la han escuchado. Y permite, Dios, que tu palabra no regrese a ti vacía, que lleve frutos para vida eterna. Te imploramos tu bendición en esta tarde, en esta hora. Y bendice, Padre misericordioso, a tu pueblo en toda la tierra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Será en una próxima oportunidad. Efectivamente, la fidelidad a los mandamientos de Dios nos pone en armonía con el Creador y con nuestro prójimo. Si prestáramos atención a estas sencillas reglas, nuestra vida sería diferente y el mundo cambiaría. Recuerde que el mundo sufre por causa de nuestras transgresiones a la ley de Dios. No se pierda el próximo tema, pues trataremos acerca de una ley sin valor. Siempre en el programa 50 días con Dios.